¿Queda alguien en la casa de Dios todavía? Que la gracia de Cristo continúe sobreabundando en cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias, pastor, por la oración. Hay momentos que, como le diría Jesús, eso no se lo reveló ni carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? Yo creo que usted tiene hambre, mucha hambre hoy, porque venir como está la temperatura, ¿verdad? Que está como de quedarse en su casa, un sancocho, ¿verdad? Pero usted vino porque tiene hambre y tiene sed de Dios, ¿verdad que sí? Así que yo creo que el Señor tiene una palabra para usted. No traigo nada nuevo, solo quiero sumarme en realidad a lo que el pastor estaba predicando la semana pasada. Quiero sumarme a eso porque entiendo que estamos viviendo tiempos difíciles y cualquiera de nosotros, si no está percibido en este tiempo, puede ser arrastrado por las corrientes de este mundo. Amén. Cuando la Biblia, cuando Juan habla en el libro de Apocalipsis de la iglesia que está sentada, la mujer que está sentada sobre las muchas aguas, eso es confusión. Y está hablando de muchas corrientes de doctrina y de cosas que están, ideologías que hay en este tiempo, que el que no está bien fundamentado en Cristo puede ser arrastrado. Amén. Así que yo quiero que este mensaje sea de edificación y de como incluso le puse como título, alerta máxima, que podamos estar alerta y podamos estar apercibidos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Vaya conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, verso 8. ¿Lo tiene conmigo? Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, no me gusta ni mencionarlo, pero está en la Biblia, como león rugiente, no que es un león, sino imitación de un león, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero tenemos una esperanza, dice, al cual resistid firme, diga conmigo, estad firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No voy a hablar de padecimientos en sí, pero sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La primera y buena noticia que le tengo es que no tema, porque ya él fue vencido en la cruz. Nosotros tenemos la ventaja de que vamos a una guerra a pelear contra un enemigo que ya fue vencido. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces no tenemos de qué temer. Amén. Y dice la Escritura que Dios lo puso bajo nuestros pies. Solo no se recueste y levante los pies, porque entonces sale. Tiene que mantenerse firme sin fluctuar. ¿Hay alguien en casa todavía? Y yo quiero hablar esta mañana. Hay muchos dentro de este engranaje que se llama diablo, porque la palabra diablo es un mentiroso, engañador y acusador. Es alguien que está intentando engañarnos a nosotros, pero engloba muchas cosas. Pero yo solamente por causa de tiempo quiero tratar cuatro aspectos en los cuales la iglesia debe de mantenerse alerta para poder permanecer firme en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Dicho sea de paso, los últimos tiempos, como hablaba el pastor el domingo, no son estos. Los últimos tiempos son desde que Cristo fue elevado al cielo. Esos son los últimos tiempos. Amén. Cuando los apóstoles hablaban de estas cosas, del anticristo y todas estas cosas, ellos hablaban como si ya. Amén. Porque estaba hablando de que hay dos tiempos: antes de Cristo y después de Cristo. Amén.
Entonces ellos hablaban como si ya hubiese estado cerca. Por eso hay corrientes de pensamiento que todavía creen que ya Cristo vino en la segunda venida, que nosotros los que estamos aquí ya los dejados allá, y un reguero de doctrina. Pero son confusiones. Pero lo que está hablando la Escritura es que hay dos tiempos: antes de Cristo y luego de su resurrección. Amén. Y uno de esos que creo que la iglesia es del que más se cuida, vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante, perdón. Segunda de Tesalonicenses es el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo acá: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Esa es otra cosa de la que nosotros debemos de cuidarnos, pero no quiero abarcar todo, porque entonces díganme. Dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí hay diferentes corrientes que se han de levantar, pero dice: no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Hemos hablado de eso en otra ocasión. La apostasía no es nada más ni nada menos que aquello de luego de haber creído, reniegan la fe. Eso lo vimos mucho luego de la pandemia, como muchas iglesias, incluyendo esta, muchas personas salió de la iglesia luego de la pandemia. ¿Me explico? Hay gente que escogió un nuevo método, y es de congregarse en sus casas. La Biblia no habla de eso. Entonces esas son gente que están propensas a ser engañados, porque entonces, como no tienen pastores, ellos ven todo lo que sale en las redes o lo que sale en la televisión, y ese es su pastor. ¿Me explico? Entonces ellos están sentados sobre las muchas aguas y pueden ser confundidos, y Dios les libre. Algunos volverán en su momento si a Dios le place, pero la apostasía son muchos que reniegan la fe. Incluso en el momento que se escribió esa escritura, había muchos que por causa de las persecuciones a los creyentes estaban saliendo del evangelio y volviendo al judaísmo, volviendo a las tradiciones judías, porque ellos veían que ya llevaban casi un siglo y todavía Jesús no volvía. Entonces muchos estaban renegando la fe por causa de la persecución. ¿Me explico? Los tiempos de crisis solamente revelan cuán firme nosotros estamos en Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso Jesús habló del que una casa que está fundamentada sobre la roca y una casa que está fundamentada sobre la arena. El que está fundamentado sobre la arena, desde que viene la tormenta, se lo lleva quien no lo trajo. Pero el que está fundamentado sobre la roca, va a venir viento, va a venir tempestad, va a venir todo lo que venga, y esa persona va a permanecer.
¿Ve por qué aquí se predica un evangelio cristocéntrico y no antropocéntrico, como a muchos les gusta que le hablen de mí, de lo que yo estoy pasando, de lo que el Señor me va a decir, sino un evangelio centrado en Cristo? Porque solo cuando Cristo es arraigado en nuestras vidas, nosotros vamos a poder permanecer. A veces no le encontramos mucho sentido, porque decimos que yo no entiendo, que esto, que aquello, pero si usted se mantiene firme y deja que su espíritu sea alimentado de la palabra de gracia, cuando venga la crisis, usted no va a entender, pero va a permanecer. ¿Hay alguien en casa todavía? Hay algo que se llama la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Ahí donde usted dice, pero yo ahora debería de estar cogiendo la loma, pero estoy firme. No entiendo, pero estoy firme. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, habla acá de que no vendrá el Señor sin que se manifieste el hombre venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado. Usted dice, pero desde que Adán y Eva pecó, todo el tiempo ha habido pecado. Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque una cosa es el pecado que siempre ha habido y otra cosa es el aumento de la maldad. Si usted se ha dado cuenta, la maldad como que ha prendido las turbinas y ha acelerado. ¿Me explico? Antes usted escuchaba un caso horrendo, quizás 2 veces al año, ¿verdad que sí? Ahora usted diario, no pasa un día, si usted ve la noticia o busca las redes sociales, no pasa un día sin que usted no vea 3, 4, 5, 6 casos a nivel nacional o a nivel internacional desastrosos. Y como hablaba el pastor, guerra, rumores de guerra, todo eso. Y es como que va en continuo avance. ¿Me explico? De igual manera, el pecado como que va avanzando. Las tinieblas van a romper. Dice la Biblia, incluso dice Isaías, creo, que llegará un tiempo donde las tinieblas iban a cubrir completamente la tierra. Pero sobre la iglesia, sobre los nacidos de nuevo, iba a amanecer el Señor. Amén. Por lo tanto, entre más densa se va haciendo la oscuridad, es más hermoso para nosotros, porque es señal de que la venida está más cerca. Amén. ¿Hay alguien en casa todavía? Entre más oscura se va haciendo la noche, es más seguro y más cerca está la puesta del sol. ¿Hay alguien en casa todavía? Amén. Y entre más oscuro está el lugar, más alumbra la vela. Si usted prende una vela ahora mismo aquí en medio de todos nosotros, ni se ve. Pero si esto estuviera oscuro y prendemos una pequeña velita, un fósforo, alumbra todo el lugar. Entonces, por eso dice, entre más abunda el pecado, la gracia va a sobreabundar. El problema es que nos enfocamos en el pecado que está abundando y no en la gracia de Dios que está sobreabundando. Y sobreabundando no es solamente que es más, sino que está por encima del pecado que está abundando. ¿Me doy a explicar? Entonces, es que se manifieste el hombre de pecado. Eso a la iglesia, a nosotros muchas veces como que no nos cuidamos mucho de eso, porque lo que más un creyente busca es no pecar, ¿verdad que sí? Es mantenerse en santidad delante de Dios. Pero el problema es que es un sistema para acabar con toda la humanidad. Pero usted dirá, pero la iglesia no tiene mucho que cuidarse de eso. Pero hoy día, dice la Escritura, que llegará el tiempo donde a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno se le llamaría malo. Entonces, hoy hay gente, incluso hay iglesias, que para mantener una iglesia llena de personas, cosas que son, quizás no son pecados bíblicos, pero son cosas que le hacen daño a la persona, le dicen, bueno, pero eso está bien, para mantener la iglesia llena. ¿Hay alguien en casa todavía? Hay iglesias que usted ve cosas que usted dice, pero espérate. Me contó una persona una vez que estaba en Inglaterra, y esa persona, buscando de Dios, fue a una iglesia, y cuando la iban a bautizar, los que la iban a bautizar todos tenían un cigarrillo en la mano.
Y cuando la persona dice, espérate, pero de donde yo soy dominicana, de donde yo vengo, eso es pecado. Yo no era creyente, pero yo sé que eso no está bien. Y le justificaron a esa persona que eso estaba bien, que eso era cuestión de cultura, que eso no era. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces el pecado, en cierta manera, cuando una iglesia no está centrada en Cristo, puede permear la iglesia. ¿Hay alguien en casa todavía? Y muchas cositas que se van colando y lo vamos viendo online. No, porque yo no tengo que hacer esto, no, yo con aquello, y nos vamos acomodando. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? ¿Qué es pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, solamente eso, cuando nos acomodamos y dejamos de hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer, estamos cerrando el blanco. Estamos desalineados del propósito. Ven que no es tan fácil como, no, yo no peco, yo no robo, yo no mato, yo no hablo mentira, esto, etcétera, etcétera. Hay alguien en casa todavía. Entonces, hoy es un día donde debemos de dejar la comodidad y centrarnos en lo que en realidad nos importa. Y otra cosa que habla la Biblia es dentro de este cuadro del hombre de pecado y la apostasía, es el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición en la Escritura? Judas, ¿verdad? Está comparando a Judas, el apóstol. El hijo de perdición era Judas. Por eso dice, estaban con nosotros y de nosotros salieron, pero no eran de nosotros. Y para poder entender el hijo de perdición, no tengo tiempo para profundizar, pero para poder entender el hijo de perdición tenemos que estudiar a Judas. Judas caminó con Cristo, Judas hizo milagro, Judas amaba a Cristo. Para que lo sepa, Judas amaba. ¿Cuántos aman al Señor? Y entonces, ¿cuántos aman al Señor aquí? Pero Judas, dice la Escritura, dice Juan, que amaba al Señor. Incluso hay una confusión, hay gente que tiene una confusión si el discípulo amado era Judas o era Juan. Se lo dejo de tarea. Pero Judas amaba al Señor, Judas caminó con el Señor. Judas era de confianza del Señor que era el que le cargaba la chequera. ¿Hay alguien en casa todavía? Para una persona cargar en la finanza, tiene que ser una persona pero muy de confianza del líder. ¿Hay alguien en casa todavía? Usted no le deja su cartera, ni su cuenta de banco, ni su contraseña de la aplicación del banco a cualquiera, ¿verdad que no? Y Judas tenía todo eso. Incluso Jesús no andaba con dinero. Jesús decía, tengo hambre. Y Judas decía, maestro, aquí hay tanto, mire, vamos a la cafetería. ¿Hay alguien en casa todavía? Jesús no sabía ni cuánto entraba ni cuánto salía. Era Judas. Mira si era una persona de confianza del maestro. Y no se confunda, porque la gente dice que cuando dice que el que meta conmigo la mano en el plato, la gente cree que Judas solo metió la mano en el plato. No, Jesús aquí lo que usó fue algo para confundirlos a todos, porque era tradición que ellos no usaban cuchara. Lo que estaban comiendo en el momento era que ponían un plato grande, según que todavía incluso lo usan mucho en el Medio Oriente. Ponían un plato grande donde estaba toda la comida y todo el mundo metía la mano en el plato. Lo que hoy nosotros le llamamos falta de educación, para ellos era normal. Por eso decía que había que lavarse la mano, porque era con la mano que iban a comer. Allá en casa todavía. Entonces todos metían la mano en el plato. Cuando Jesús dijo, el que meta conmigo la mano en el plato, usted no sabe el problema que se armó. Porque estaban toditos ahí. Tengo hambre, maestro, pero ¿qué hago? ¿Me explico? Entonces, como todos metieron la mano, por eso era que ellos decían, ¿seré yo maestro? Y el otro decía, ¿seré yo maestro? Y el otro también decía lo mismo. Porque toditos iban a meter la mano en el plato. Entonces, no es de que, como dicen, no, el que mete la mano, no. Todos metieron la mano en el plato porque era una tradición. Hasta un invitado tenía que meter la mano en el plato. Hay alguien en casa todavía. Pero Judas era muy íntimo de Jesús. Judas hizo milagros igual que Jesús. Judas caminó con Jesús. Judas hizo todo lo que hizo un apóstol. Pero ¿qué fue lo que determinó
que era un hijo de perdición. Y eso es bueno que lo entienda para que pueda entender los otros dos personajes que vamos a hablar. Dice el Señor que Él no mira lo que está delante de nuestros ojos. El Señor mira el corazón. El problema de Judas no era que no amaba a Jesús, no era que no tenía autoridad para echar fuera milagros, no era que no era un hombre de confianza de Jesús, era su corazón. Era un corazón tan malo que cuando Jesús lo confronta, luego de que él, y Jesús le dice, lo que va a hacer, hazlo rápido. Y él sabía que se le estaba hablando a él. Y aún así lo hizo. Hay alguien en casa, porque ¿sabe qué fue lo que motivó a Judas a vender a Jesús? No fueron las simples 30 monedas de plata, porque imagínense, Judas era el que manejaba el ministerio del maestro. ¿Hay alguien en casa todavía? Las 30 monedas de plata era solamente para que se cumpliese la profecía. Amén. 30 monedas de plata era el equivalente a una esclava de sexo femenino, porque una esclava de sexo femenino costaba menos que un esclavo masculino. Entonces, una esclava de sexo femenino sabe que la mujer representa a la iglesia. ¿Hay alguien en casa? ¿Todavía? No sé para qué me metí aquí, ahora voy a tener que desheredar este paquete. Pero Judas no fue simplemente por el dinero, aunque él era avaro y era ladrón, dice la Escritura. Porque Judas dice que él sustraía entonces él no tenía problema con 30 moneditas de plata, porque él robaba y Jesús no le decía nada. Mira si era de confianza. Hay alguien en casa todavía, no sé para qué, pero robaba. El problema de Judas vino cuando se le preguntó a Jesús que cuándo era que iban a tomar el trono del imperio romano, y Jesús le dijo que su reino no era de este mundo. Porque Judas, aunque iba a la iglesia, Judas nunca buscó las cosas que eran de arriba. Su preocupación eran las cosas de abajo. Era cuándo él iba a reinar con Jesús, pero aquí abajo. Y hay gente que busca a Cristo en la iglesia, no para que se les resuelva el problema más grande, que es el problema de separación entre el cielo y la tierra que tiene, sino para que se les resuelvan las cosas mínimas de la vida, problemas que a todos nos acontecen día tras día. Como siempre digo, usted se desayunó, sepa que va a comer ahorita porque le va a volver a dar hambre. Usted se bañó, sepa que se va a volver a bañar porque se va a volver a ensuciar. Un mal y un bien acontece tanto al justo como al impío. No es porque el impío es más bueno, porque a veces, mira, a veces los impíos son más buenos que los cristianos. El peor de nosotros es mucho mejor que el más excelente del mundo. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque hay una diferencia abismal. No diga, no, que los cristianos, yo mejor prefiero a la gente del mundo, porque la gente, principalmente los solteros, dicen, yo mejor me busco uno del mundo, porque los cristianos, y le digo una cosa, cualquiera de nosotros es mucho mejor que el más excelente, porque el otro puede tener la mejor conducta, pero déjeme decirle una cosa, no ha nacido de nuevo. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, el problema de porque no es Judas en sí, sino es el espíritu, si podemos decir, de este personaje, de este hijo de perdición, que está buscando las cosas terrenales, que aunque es una persona que ama las cosas de arriba, que ama la iglesia, que ama venir a la iglesia, que ama congregarse, pero su corazón está con las cosas de abajo. Dime dónde está tu tesoro y yo te diré dónde está tu corazón. Jesús amaba fuertemente a Cristo, amaba a Jesús. Judas servía a Jesús, pero su corazón no estaba con Jesús. Su corazón estaba con las cosas de este mundo. Su anhelo era conquistar el imperio romano, porque él sabía que mínimo él iba a ser el ministro de finanzas.
Él dijo, yo me conformo con robarme ahora 30 monedas de plata, porque ahorita me va a tocar administrar millones y millones del Estado de Israel. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces no todo el que está contigo está con una buena intención. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces lo que revela lo falso y lo verdadero no es lo que usted hace, sino el corazón. Y lamentablemente el corazón solo lo conoce el Señor. Entonces, por eso la apostasía, porque este tipo de creyente que busca, que está en la iglesia, se mueve como un creyente, hace las cosas de un creyente, pero su corazón no está en la iglesia, su corazón no está en el cuerpo de Cristo, su corazón está llamado por las cosas del mundo. ¿Hay alguien en casa todavía? Vamos a dejarlo hasta ahí, esa parte. Otra cosa muy concurrente, que siempre ha estado, pero en estos tiempos más. El problema de estos tiempos, más que todo, hermano, es que el Señor, la Biblia dice que por causa que la ciencia sería aumentada a favor de los escogidos. Y es bueno, la ciencia es buena, ¿verdad? Porque hoy tenemos más acceso a todo, pero es una espada de doble filo. Y de lo que voy a hablar ahora es de los vientos de doctrina. Siempre han habido vientos de doctrina, ¿verdad que sí, pastor? Siempre han venido vientos de doctrina. Me acuerdo un tiempo que había una doctrina de iglesia crecimiento. Eso se inició creo que en Colombia, donde salió el grupo de los G12 de la iglesia, donde te enseñaban, a un pastor era que le enseñaban cómo multiplicar los miembros, como que eran galletitas en una fábrica. Me explico, cómo multiplicar los miembros, porque ellos medían el éxito de un pastor y el éxito de una iglesia por el tamaño, y ahí surgieron grandes iglesias. Hoy día, como dice el pastor, muchos de esos templos están siendo cerrados. ¿Sabe por qué? Porque solamente eran vientos de doctrina. Y les repito lo que le dije la otra semana, no tengo problema con que una iglesia sea grande o sea pequeña. Van a haber algunos que van a permanecer. ¿Cuáles? Lo que su corazón no fue nada de esta tierra, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el modelo, los frutos son los que van a hablar con el tiempo. Pero los vientos de doctrina han dividido muchas iglesias. ¿Hay alguien en casa? Porque yo escuché algo en las redes y yo quiero que mi pastor predique lo que yo escuché en las redes. Porque lo que yo escuché en las redes suena cool. Porque en las redes yo escuché algo que me hizo llorar, me emocioné. Mira cómo actúa el enemigo. Yo amanecí con una depresión, es lo que dice la gente. Yo no quería ni ir al trabajo. Y desde que prendí el televisor, o desde que abrí mi celular, lo primero que las redes sociales me trajeron fue una persona que estaba hablando exactamente de lo que yo estaba pasando. Y cuando escuché eso me rajé a llorar y me dieron fuerzas y me levanté como el águila y esas cosas. No está mal porque Dios usa todo para todo, ¿verdad? Pero ese no es el fundamento. Hay alguien en casa, porque si una crisis te llevó a la depresión, es porque la paz que sobrepasa todo entendimiento no está operando. Hay alguien en casa todavía. Porque porque la paz es un fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu no se estaban manifestando. Que cualquiera de nosotros puede caer en depresión. Yo lo creo que sí. ¿Cuándo? Cuando la vida del Espíritu no está fluyendo. Si usted dejó de la vida del Espíritu, aunque se congregue, aunque lea la Biblia, lamentablemente lo puede agarrar una depresión, una chikungunya, cualquier cosa. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero también cualquier viento de doctrina lo puede arrastrar. ¿Me explico? O usted escuchó un grupo de alabanza por ahí. Wow, si en mi iglesia cantaran así o tocaran así. Entonces usted empieza a afiliarse a vientos. Hoy hay un viento en la música que es muy bonito. Hay muchos. Yo no estoy criticando a nadie, no estoy diciendo que nadie está mal o esto está bien. Estoy diciendo que si usted no tiene discernimiento, usted puede ser arrastrado por vientos
de doctrina. ¿Qué es un viento de doctrina? Que el viento de doctrina es como el viento, viene por un momento y luego se va. ¿Me explico? Viene por un momento y luego se va. Entonces tenemos que tener cuenta con eso. Entonces mucha gente a veces pide, no, Señor, una visitación. ¿Usted ha escuchado eso? Señor, queremos una visitación del Espíritu Santo. Eso es un viento de doctrina también. Porque cuando alguien visita tu casa, tiene tiempo de caducidad esa visita. Porque si puede llegar a las 6 de la mañana y por lo menos a las 12 de la noche, ¿qué tiene que hacer? Porque es una visita. ¿Me explico? Y Dios nunca prometió en la Escritura una visitación. Él prometió que iba a habitar en nosotros. Y no es una promesa, es un cumplimiento, porque Él habita en cada uno de nosotros. Dile a alguien que esté a tu lado, no lo busques fuera, Él habita en ti. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces somos llevados por cualquier corriente de doctrina. Hay cosas que Dios la usa por un momento, pero va a haber un momento donde Dios dice, ya cumplió, ya se tiene que ir. Pero entonces ligamos sentimientos, emociones, esas cosas, que luego no nos queremos separar de eso. ¿Hay alguien en casa todavía? Hay canciones que cuando yo me convertí me sirvieron de mucha edificación. Pero hoy yo la veo las escrituras y digo, ¿y qué era lo que yo cantaba? Pero le agradezco a ese cantante, le agradezco a Dios por él, por su vida y por lo que en ese momento significó. Pero sigo adelante. ¿Por qué? Porque ya esa palabra era para mí cuando era niño. Pero sigo siendo niño, pero un poquito por lo menos más grande. ¿Hay alguien en casa todavía? Eso era cuando yo estaba acostado en la cama que no podía caminar. Ya por lo menos me caigo cuando empiezo a caminar. No que pretendo haberlo alcanzado, como dice el apóstol Pablo. Entonces hay cosas que son para un momento. Pero, ¿cómo es que usted es llevado? Porque si es un viento simplemente, usted aprovechó lo que Dios quería hacer con ese viento. El viento pasa y se va. Pero si usted es llevado con el viento, quiere decir que se fue y usted sigue atrás de eso. ¿Hay alguien en casa todavía? Y dentro de esos vientos de doctrina a veces hay cosas que simplemente no son de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Y en estos tiempos están abundando los vientos de doctrina. No se preocupe que al final le voy a ayudar cómo nosotros cuidarnos de eso, si me da el tiempo. Otro mal que debemos de cuidarnos en este tiempo es del espíritu del anticristo. Yo sé que todos estamos esperando que la noticia diga, apareció el anticristo en el Vaticano. No. El anticristo, porque mire qué pasa, es un sistema, todo esto es parte de un sistema. Recuerda la serpiente de 7 cabezas que habla el Apocalipsis. Es un sistema con muchas cabezas, como la medusa, ¿verdad? Como la película de la medusa, ¿verdad? Es un sistema con muchas cabezas. Y dentro de ello está todo. Pero el anticristo, si se levanta una persona con esa característica que se han levantado incluso desde antes de Cristo, está bien. Pero no tiene que ser específicamente una persona. ¿Sabe quién era un tipo y sombra de anticristo? El faraón en los tiempos de Moisés. Porque él se oponía al pueblo de Dios. Porque anticristo y un falso Cristo son dos cosas distintas, que lo vamos a ver más adelante. El anticristo es aquel que se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Primera de Juan, no lo voy a leer para no alargar, pero usted lo puede anotar y estudiarlo en su casa. Primera de Juan 2, 18 al 23, habla del anticristo. Juan habla del anticristo. El anticristo, si usted estudia es algo que se opone a todo lo que tiene que ver con Cristo. Por eso no cree que Cristo vino en carne, no cree que Cristo es Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Descalifica las enseñanzas de Jesús y la Biblia está opuesto a la Biblia. Dentro de eso hay ideologías como la ideología de género y muchas cosas. Y por ejemplo la ideología de género
¿Qué dice la Biblia del arco iris? Que el arco iris es una señal de pacto de Dios con los hombres. Ellos dicen que no, que esa es una señal de que a Dios le gusta la diversidad. ¿Qué distorsión más distorsionada? ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, todo lo que la Biblia dice, ellos le sacan y usan las escrituras. Si usted ve a una gente defendiendo esto, le va a usar las escrituras. Le va a decir lo primero que va a decir, no, porque David y Jonatán se amaron. Pero eso no quiere decir nada de eso. Amén. Pero ellos lo acomodan porque no entienden. Y no estoy hablando solo de eso. Hay múltiples ideologías que se están levantando con una buena apariencia de piedad, con muy buen ritmo, ¿verdad? Para bailar esa música, pero el contenido de esa música lo que trae es un mensaje engañador. Entonces es algo que es un sistema que se opone a Cristo. Incluso el mismo islamismo radical en muchos países es parte de ese sistema anticristo, siempre ha estado ahí. Ayer vi en la noticia que el pastor hablaba el domingo pasado de la noticia que Trump le advirtió a Nigeria, al presidente de Nigeria, que si siguen matando creyentes, él le va a mandar un par de misiles para allá también, para que gocen. ¿Explico? Porque en Nigeria han matado muchos creyentes de muchas denominaciones. Porque todo lo que le huele a Cristo, ellos lo exterminan. Hay leyes. Si usted confiesa que Jesús es el Señor, hay alguien en casa todavía. Y eso pasa frecuentemente allá. Misioneros que van a llevar la palabra se dan cuenta que son misioneros y hasta ahí llegó su fin. Su familia no lo vuelve a ver. De diferentes denominaciones. Entonces eso es parte del anticristo. ¿Me doy a entender? Entonces hay un sistema que usted puede ser arrastrado si no se da cuenta. No espere ese hombre que se va a levantar esa figura, no. El anticristo, dice Juan, si usted lo lee, ya está entre nosotros. Desde que Juan lo dijo hasta ahora. Siempre ha estado. Es un sistema que se opone. Incluso en ese tiempo, para los creyentes, el anticristo era Nerón, que era el que estaba en ese tiempo persiguiendo a los creyentes, el emperador Nerón. Y fue el que encarceló, creo que a Juan. Y me explico, en la isla de Pasmo. Entonces, para ellos, Nerón era como si fuera el anticristo. Porque el anticristo es fácil de identificar, se opone a todo lo que es Cristo. Pero si usted no conoce la Biblia, usted va a creer que le está mostrando a Cristo. Que es por el bien, oye como dicen ellos, es por el bien de la humanidad. Qué lindo suena. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero entonces está el falso Cristo. Que ese es el más peligroso. Vaya conmigo, eso lo quiero leer. Nuevamente, el pastor lo leyó la semana pasada. Mateo capítulo 24, versos 4 y 5. Mateo 24, 4 y 5. Le dice, respondiendo Jesús, le dice, miren que nadie los engañe. En otra palabra, alerta máxima. Porque vendrán muchos, diga conmigo muchos, en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Yo sé que en algunos lugares, incluso en Puerto Rico, hace unos años, se levantó un señor llamado, creo que Jesús Miranda, que decía que él era Jesús. Y murió hace un par de años, no ha resucitado. Todavía sus fieles seguidores están esperando que resucite. Y era hasta ese día que pasa que no ha resucitado. Amén. Entonces, pero eso no es, eso son tonterías. Porque sabemos que eso no es Cristo. Eso nada más se deja engañar el que no conoce de Dios. Pero cuando habla que vendrán en mi nombre, es parecido al hijo de perdición. Y dicho sea de paso, es parte del hijo de perdición. Porque en su nombre echarán fuera demonios, en su nombre harán milagros, en su nombre predican la palabra, tienen ministerio, hacen todo
pero es falso. Y déjeme decirle, si de todo lo que yo he mencionado y lo que pueda mencionar, si hay algo de lo que la iglesia y de lo que nosotros como creyentes debemos de cuidarnos, es de falso Cristo. Porque el hombre de pecado usted lo ve de lejos, el anticristo usted lo ve de lejos, la apostasía usted sabe cuando usted se quiere descarriar, ¿verdad que sí? Usted sabe cuando se le está yendo el deseo de ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero los vientos de doctrina, es un poquito, pero eso no tiene mucha asidero. Pero el falso Cristo, cualquiera puede ser engañado. Porque es el que dice Juan, están con nosotros y caminan en medio de nosotros. Y ese era lo que más los apóstoles del primer siglo le temían. Por eso Pablo le dice a Timoteo, antes de partir, en su última carta, Pablo le dice a Timoteo que se cuidara de esas, dice que él temía que en su partida vinieran esos lobos rapaces y se introdujeran en la iglesia. Y Pablo es tan tal que a su hijo amado, a su hijo amado Timoteo le dice, cuídate hasta de ti mismo. Porque si Judas, que estaba con Jesús, ¿verdad?, cuídate tú también. Le dice, cuídate de ti mismo y de tu doctrina. Hay alguien en casa, entonces le indica, le dice lo que debe de hacer. Mira, esto te encargo, a esto y a aquello, para que haciendo así salve tu alma y la de lo que te escuchan. Hay alguien en casa todavía, porque es más sutil el falso Cristo que el anticristo. Parece lo mismo, pero no lo es. Se viste de Cristo, habla como Cristo, predica como Cristo, hace milagro igual que Cristo, pero no es Cristo. Y esto es difícil de identificar, porque mire cuál es el método que Jesús hizo para eso. Señor, pero ¿qué hacemos? El trigo, ese es lo mismo que el trigo y la cizaña. ¿Qué hacemos, Señor? Arrancamos, dice, no arranquen la cizaña, no sea que arrancando la cizaña se lleven también el trigo, porque son idénticos. Usted ve una mata de cizaña y una mata que no le traje la imagen, que eso no estaba en el programa, pero está bien. Usted ve una mata de cizaña y una mata de trigo y son idénticos. Incluso la cizaña puede que se vea más bonita. Pero ¿qué es lo que va a determinar cuál es el falso y cuál es el verdadero? Los frutos. Por eso no lo intente sacar, porque si lo saca, puedes tú creer que es cizaña y te está llevando el trigo en claro. Jesús le dice, dejen que crezca la cizaña y el trigo juntos. Pero al final de los tiempos dice que los ángeles de Dios vendrán y sacarán la cizaña. Nosotros lo usamos para los hermanitos, de que deja que el Señor no haga eso. El hermanito, si está mal, restáurelo. Pero no diga, no, se fue porque era cizaña. No, está hablando de algo muy serio, hermano. No era el hermanito que estaba sentado ahí. Muchas veces era el cabezón que estaba parado aquí. Ahí en casa. Entonces, dice Jesús, dejen que crezcan juntos. Déjenlo. Solamente tenga discernimiento para que usted no se deje engañar. En el nombre del Señor. Hacen todo lo que hace el Señor. Pero hay varias cosas que van a determinar un falso Cristo. Si usted, para que usted entienda, usted puede determinar, podemos determinarlo, si es un falso Cristo o si es algo que viene, un verdadero Cristo. Siempre en todo usted va a ver que está lo falso y está lo verdadero. El hecho de que existe lo falso no quiere decir que lo verdadero no exista. Hay falsos profetas, hay verdaderos profetas. Hay falsos apóstoles, hay verdaderos apóstoles. Hay falsos maestros, hay verdaderos maestros. Hay falsos pastores, hay verdaderos pastores. Y qué bueno que tenemos uno de esos buenos aquí, ¿verdad que sí? O dos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Entonces, de todo va a haber uno falso. ¿Usted sabía que un falso profeta no lo determina una profecía que no se cumpla? Todos los que profetizaron antes de Jesús, excepto Simeón, que estaba ahí mismo, que fue el que lo cargó cuando nació, que lo presentó al Señor. Todos profetizaron, murieron y no lo vieron. Imagínense la gente de esa época.
Pero él dijo que el Mesías vendría y no vino. ¿Qué harían con esa gente? Imagínense desde Noé, que profetizaron que Jesús venía. ¿Eran falsos profetas? No. Pero Balaam profetizó la venida del Señor. ¿Era un verdadero profeta? No. Lo que determina entre un falso y un verdadero profeta son tres cosas. Número uno, la intención del corazón. Número dos, ya dije la intención del corazón, ¿verdad? Número dos, no es la profecía lo que determina el profeta. No es la profecía lo que determina el profeta. La intención del corazón es fundamental para saber si una persona es un verdadero profeta, un verdadero o un falso profeta. Dese cuenta que los falsos profetas siempre están dados a las cosas terrenales y muy ligados a la finanza. ¿Me explico? ¿Por qué era que Balaam iba a profetizar más? Porque Balaam le ofreció dinero. Entonces el corazón de un profeta es lo que va a determinar si es falso o es verdadero, no la profecía. Porque un profeta joven con poca experiencia se puede equivocar. Mire que en la Biblia hay un profeta joven y un profeta viejo. Dios le da una palabra al profeta viejo, al profeta joven. El profeta joven va a profetizar y de repente se le presenta el profeta viejo, pero el profeta viejo estaba con un espíritu de engaño. Pero como el profeta joven respetaba al profeta viejo, ¿qué hizo? Desechó la palabra que Dios le dio para creer a la experiencia y fue engañado. Hay alguien en casa todavía. Entonces, un profeta viejo, joven, puede tener inexactitud por la inexperiencia. Eso no determina un falso profeta. Un verdadero apóstol no lo determina cuántas iglesias tiene, ni cuánta unción, como usted dice, tiene. No. También lo determina su corazón. Y otra cosa que lo determina a ambos es los frutos. Usted no va a determinar sino los frutos. Y tercero, la prueba. Porque dice Pablo, y el pastor hablaba, toda obra será puesta a prueba. El fuego la probará. La que permanezca, esa será verdadera. La que no permanezca, no va a permanecer con el fuego. Dese cuenta cuántas iglesias están cerrando. ¿Pero por qué? Porque vino la hora del fuego y se desvaneció. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, ¿cómo yo determino el falso Cristo y el verdadero Cristo? Los frutos, hermano. El problema es que nosotros miramos las hojas. Wow, pero ese hombre, como dice el pastor, qué elocuente. Wow, pero qué unción tiene. Wow, pero mira qué milagro, cuántos milagros hace. Wow, pero qué voz más bonita tiene, aunque cante disparate. Es que cuando él canta yo siento una unción que me hace danzar. ¿Y qué dice la canción? Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. ¿Hay alguien en casa todavía? Hay gente que son expertos manipulando las emociones. Y eso no quiere decir que si usted lloró, se cayó al piso, sintió, no sea de Dios. No quiero decir eso. Por eso hay que estar bien centrado en Cristo para poder discernir entre lo verdadero y lo falso, porque son igualitos, hermano. Eso no quiere decir que lo falso, que lo verdadero no sea real, no. Es que son tan idénticos que usted se confunde. Y como es más lo falso que lo verdadero, usted termina diciendo que lo verdadero es falso también. Hay alguien en casa todavía, y eso es penoso. Tenemos que tener mucha cuenta con eso. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el Señor mismo? Que podemos caer en indilgarle las obras de Dios, del Espíritu Santo, al diablo, o viceversa. Entonces, para eso necesitamos discernimiento de espíritu. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, yo creo que esto es lo más peligroso. El falso Cristo. Eso es lo más peligroso que nosotros tenemos que enfrentar. Amén. Entonces nosotros debemos
Y otra cosa que no la quiero dejar pasar, porque eso también es muy importante para nosotros poder determinar a destiempo una obra cuando es del Señor. Cuando una obra es del Señor o no del Señor, una de las cosas que va a determinar, porque eso no lo puede tener nadie que no venga del Señor, porque es un fruto del Espíritu, es el amor, que es de donde se desprenden todos los demás frutos. Amén. Por eso dice que Dios no va a olvidar la obra de amor que vosotros habéis hecho por su nombre. Porque lo que va a determinar, cuando usted ve algo, si es falso o verdadero, mire si hay amor. Y no el amor que usted espera, ay, que me abracen, que me besen, que me digan que me aman. No, no, no. Jesucristo nos amó y nunca usted va a ver diciéndole a ningún discípulo que lo amaba. Pero lo demostró en una cruz. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, ¿cómo usted va a determinar? Amor. Por eso usted no puede determinar una obra por ver un video en las redes sociales. Por eso es que se confunde usted. Vaya allá, visite allá y usted se va a dar cuenta si hay amor. Brevemente les cuento que alguien que está en Estados Unidos me dice que esa persona se apartó del Señor. Y le digo, ¿por qué te apartaste, mijo? Me dice, no, porque yo iba a una iglesia, porque esa persona es una iglesia grande en Estados Unidos, de una persona bien conocida, no tengo que mencionar el nombre, hasta que, y era una persona llena de unción y todo, hasta que me tocó a mí estar en el parqueo. Dice, cuando me toca estar en el parqueo, adivina quién viene allá. La persona que es mi ídolo prácticamente. La persona que para mí era un enviado del Señor. Y cuando estoy en el parqueo, esa persona nada más le faltó patearme y escupirme. Porque yo recibí una orden de que ahí no dejara parquear a nadie. Y esa persona vino y quería parquearse ahí. Y como era la máxima autoridad, aunque le expliqué con todo el amor del mundo, me escupió y me dijo que era más que llegara allá adentro que quién era yo. Y fue tan fuerte que cuando yo le explico a los líderes lo que van y me dicen que ella me mandó a pedir disculpas, no fue tan capaz de venir y así como me insultó, porque está bien, cualquiera tiene un temperamento, ¿verdad? Entonces, muchas veces usted lo ve en el escenario, es muy bonito, pero cuando usted dura 3 días con esa persona, ahí es que usted entiende si hay amor o no hay amor, si hay manifestación de los frutos del Espíritu o no. Entonces no se enamore de lo que usted ve en las redes sociales. ¿Hay alguien en casa todavía? Ni porque usted vea, porque ahora usan algo, un día con fulano de tal, si es un famoso, por ejemplo, un día con el presidente de tal país, esos son los periodistas, y andan con él todo un día, todo su recorrido, o un día con tal artista. ¿Usted lo ha visto eso? ¿Cuántos lo han visto? Y andan con ese artista, y ya lo han cogido hasta con pastores. Un día con el apóstol fulano de tal. ¿Cómo es su día? Yo voy al gimnasio y lo presentan en el gimnasio, y después me tomo un café, y ahora me toca una conferencia. Y se va a portar mal cuando tiene la cámara enfrente. Ay, muy amable muy bueno el día de ese famoso. Eso es marketing, hermano. Hay alguien en casa todavía, dice, él es tan bueno, es tan gentil, miren, el día fue y hizo tanta obra, hizo tantas cosas. Ahí no hay una cámara enfrente, así cualquiera. Ese un día y los otros. Ve qué fácil, qué bobos somos, que nos dejamos engañar, tan fácil. Y cobrando cuartos de YouTube con ese contenido. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces nosotros debemos de estar bien apercibidos. Entonces, para terminar, hermano, quiero mencionar 7 cosas rapidito que nosotros como iglesia debemos de hacer para poder permanecer firmes en la fe, para poder permanecer firmes en estos tiempos que estamos viviendo. Número 1, comunión con el Espíritu Santo es indispensable. Si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, usted no sabe cómo Él habla, cómo se mueve, cómo camina, qué quiere de usted y qué quiere para su iglesia. Lo que le acabo de decir, usted lo conoce, pero cuando usted se junta con Él, anda 2 días con ella, usted dice, pero vea acá, ¿y qué demonio es este? Entonces, pero si usted se junta con el Espíritu Santo, si usted tiene comunión con el Espíritu Santo, es la única forma que usted lo va a conocer. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. Y implica tiempo de calidad. Es verdad que usted y yo
debemos de meditar día y noche en el Espíritu Santo, en Dios, en la palabra de Dios, y consultar, y el Espíritu Santo nos habla en el día, pero usted tiene que sacar tiempo de calidad con el Espíritu Santo, que es Cristo mismo, el Espíritu de Cristo. Amén. Usted tiene que sacar tiempo de calidad con Él, aprender a escuchar su voz. Puede ser audible, puede ser a su espíritu, Él a cada quien le habla a su forma, pero entienda cómo Él habla. Amén. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Si usted no conoce su voz, usted va a escuchar cualquier voz que haya por ahí. ¿Hay alguien en casa todavía? Usted va a escuchar cualquier voz. Entonces necesitamos comunión con el Espíritu Santo. Y número 2, se requiere obediencia para esto, guianza del Espíritu Santo. Usted no hace nada con tener comunión con el Espíritu Santo. ¿De qué le hable si usted no hace nada de lo que Él dice? ¿Hay alguien en casa todavía? Porque eso es guianza del Espíritu Santo. Cuando Él te dice que haga, tú tienes que hacer aunque no quiera. Hay alguien en casa, porque Él es tu consolador, pero también Él es tu guía. Entonces, si el Espíritu Santo dice brinca para arriba, brinca para arriba. Si el Espíritu Santo te dice tírate al suelo, porque yo no veo tiro, tírese al suelo, mi hermano. ¿Hay alguien en casa todavía? Guianza del Espíritu Santo. Guianza del Espíritu Santo. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a ser llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, y etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos guianza del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, no quiere decir, porque entonces ¿para qué están los profetas, los apóstoles, los maestros, los evangelistas y los pastores? ¿Tú sabes cuál es cómo es que el Espíritu enseña? No es que tú no necesitas un pastor, un profeta, un maestro, un evangelista que te enseñe. No está diciendo eso, porque entonces no existieran, porque Dios no va a tener nada innecesario que no necesite. Quiere decir que va a haber algo falso y va a haber algo verdadero. Entonces tú necesitas el Espíritu Santo para que puedas discernir cuándo es lo falso y cuándo es lo verdadero. El hecho de que un maestro también se equivoque en una escritura no quiere decir que sea un maestro falso, porque todos estamos aprendiendo en este camino. De lo que yo estoy diciendo, puedo haber errado 500 cosas, pero por lo menos yo creo, aunque Dios es que lo conoce, que mi intención no es engañarlo a usted, mi intención es edificarlo a usted. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, usted debe de ver la intención. Entonces, para eso usted necesita el Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, no es que Él te quiere engañar, es que no sabe. ¿Hay alguien en casa todavía? Me acuerdo una vez que en el Instituto Bíblico que le preguntaron a Yacer sobre un señor que tenía un canal de televisión que le gustaba hablar nada más de los últimos tiempos. Y alguien le hizo la pregunta: Yacer, ¿y si apóstol? ¿Y será que fulano de tal lo mencionaron por nombre? ¿Será que es un falso profeta? Y le dice Yacer: no, él no es un falso profeta, es que no sabe. Esa persona tiene las mejores intenciones, yo lo conozco, pero es que él no sabe, y él tiene el deseo de alertar al pueblo, pero no sabe. ¿Me explico? Pero es una buena persona. Entonces, ya dije, comunión con el Espíritu Santo, guianza del Espíritu Santo, discernimiento de espíritu es fundamental. Entonces, pero si yo tengo la guianza, usted también necesita el discernimiento, que es parte de los frutos del Espíritu Santo, de espíritu. ¿Por qué? Porque hay espíritu de engaño, como le pasó al profeta joven. ¿Me explico? Él tenía la palabra de Dios, porque eso que él hizo no era nada más ni nada menos que honra. ¿Por qué él obedeció al profeta viejo? No porque él era un falso profeta, sino por el principio de la honra. Él dijo: aunque Dios me esté hablando, yo voy a escuchar a este viejo profeta, porque es honra. Como le pasó a Samuel con la voz de Dios. Él escucha la voz de Dios, pero él no le dice heme aquí, él va donde Elí. ¿Me explico? Porque para él la voz de Dios era la voz de Elí. ¿Me explico? Por honra. Entonces en un momento Elí se da cuenta, le dice Samuel, mira, yo no te estoy llamando, pero yo entiendo que con la experiencia que es Dios, cuando Dios te hable, dile heme aquí y escucha lo que él tiene que decir.
¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, por eso necesitamos el discernimiento de espíritu, para poder saber qué es de Dios, porque una persona te puede decir 500 palabras, y dentro de ellas pueden haber 300 que sean de Dios, y 200 que no. Entonces, para usted poder discernir cuáles son de Dios, y cuáles son de Dios, porque es el espíritu de engaño, eso es lo que hace. Usa la palabra como la usó con Jesús en el monte, ¿verdad? Porque dice el Salmo, a tus ángeles, y le cita la palabra. Entonces Jesús le dice, espérate, pero también la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces por eso usted necesita el discernimiento de espíritu. No para estar juzgando a todo el que usted ve por ahí, no, sino discernimiento de espíritu. Y si no lo tiene, deje de estar viendo cosas. Y otra cosa que necesitamos, que era la oración magistral y la oración más continua que hacían los apóstoles del primer siglo, iluminación del Espíritu Santo. Los apóstoles oraban, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Porque hay cosas que usted puede, si usted no tiene entendimiento, usted puede juzgarla como mala y ser buena, por falta de iluminación. Mayormente lo nuevo nosotros lo juzgamos. Sale algo nuevo y decimos, eso no es de Dios, porque yo estoy impuesto a verlo de esta forma, entonces me lo presentan de esta forma. La única manera que usted va a poder entender si es de Dios o no es de Dios, iluminación del Espíritu Santo. Amén. Entonces es una oración que de hace un tiempo hago continua, y lo invito a que la haga usted también por usted y por su vida, y la hago por la iglesia también. Que usted ore siempre, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Porque de esa única manera es que vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y vamos a poder conocer las dimensiones de este reino, que es tan inmenso. Amén. Entonces debemos de pedir iluminación del Espíritu Santo. Y número 6, comunión con el cuerpo de Cristo. Usted no puede ser creyente en su casa, como decía al principio. Eso es falso de toda falsedad. Es verdad que estamos asamblados en Cristo, pero la comunión es fundamental con el cuerpo de Cristo. Amén. Pues eso es como dos personas que estén casados, y uno vive en Junumucú y el otro vive en Juanamendi. No se puede ser más. Por eso hemos visto en los últimos tiempos tantas destrucciones de matrimonio en Latinoamérica, de gente que buscando un bien para su familia, deja su familia y se va a buscar mejor vida, mayormente a los Estados Unidos. Entonces, como se separan de la familia, la mayoría, en el 99% de los casos, terminan en destrucción de familia. Uno se buscó uno por allá y el otro por acá. Los hijos destruidos. Y lo mínimo que pasa es que cuando se vuelven a juntar, ya ni se conocen. Los hijos no respetan al papá o a la mamá que se fue primero, y le reclaman que nunca estuvo ahí. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, no se puede ser matrimonio uno allá y el otro aquí. Eso no se puede, aunque la ciencia te lo explique, no se puede. De igual manera, no se puede estar unido a Cristo, al cuerpo de Cristo, congregándose en su casa y escuchando estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No funciona así, hermano. Usted tiene que juntarse con sus hermanos y va más allá de los domingos, hermano. Usted tiene que procurar juntarse con el cuerpo de Cristo, porque hay algo que tiene mi hermano que yo necesito, y hay algo que yo tengo que no es para mí, que es para el cuerpo. Esas son las gracias, hermano. Entonces, ¿a quién usted le va a administrar lo que Dios le ha dado si usted se queda en su casa? Pero cuando usted necesita algo, no, que yo no necesito a nadie más que Dios. No, Dios es Dios, pero Él tiene un sistema. Así como el diablo tiene un sistema, Dios tiene su sistema. El cuerpo de Cristo, que funciona ayudándose mutuamente conforme a la actividad propia de cada uno. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, ese cuento, póngalo como usted quiera, pero eso no existe. No dejéis de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Significa lo que significa, pero para mí el significado es: usted tiene que juntarse con el cuerpo. Y eso implica a los hermanos de otra iglesia también, aunque tengan una doctrina distinta a la suya. Porque no es cuestión de doctrina, es cuestión de esencia. Y la esencia de este evangelio es el amor. Si usted no puede amar al hermano que se congrega en la iglesia de al lado porque tiene otra doctrina, usted no ama a Dios.
Lo dice Juan, no lo digo yo. ¿Hay alguien en casa todavía? El problema es que es difícil soportarlo, pero hay que soportarlo. Y número 7, la madurez es fundamental. Por eso aquí se hace mucho énfasis en madurar, en madurar, en madurar y en madurar. Porque solamente el que madura puede tener todo eso a plenitud. Amén. Para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Podemos leerlo, póngase de pie y vamos a leerlo todos juntos para terminar. Verso, siempre lo leemos desde el 11, pero quiero que lo leamos desde el verso 7. Oye lo que dice el 7, para que escuchemos el contexto. Léalo conmigo, dice: pero a cada uno, ¿a quién? A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros se nos dio una medida de gracia. Y esa medida de gracia no es para usted, no es para que la cuelgue en la pared de su casa, es para el cuerpo de Cristo. Amén. Dejemos de estar también calentando huevo en una silla, y perdónenme. Tenemos que, la gracia que Dios puso en cada uno de nosotros tiene que funcionar para el hermano, porque de nada sirve. Una gracia que no funciona es de una desgracia. ¿Hay alguien en casa todavía? Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, eso es Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y no tiene otro fin que no sea este, que a fin de perfeccionar o de llevar a la madurez a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo será esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida. ¿Cuál es la medida? La estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que usted y yo ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estrategias de hombres, es lo que quiere decir, que para engañar emplean con astucia las antimañas del error, sino que siguiendo la verdad, diga conmigo, la verdad, en amor. Ve lo fundamental del amor. Si no está ese elemento, amor y verdad, hay problema. En amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Y me encanta el 16 que dice: de quien todo el cuerpo, ¿quién? ¿La pata nada más? ¿Las manos nada más? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según la actividad propia de cada miembro. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Dígale: Padre, gracias porque soy parte de tu cuerpo, porque soy huesos de tus huesos, Señor, y carne de tu carne, Señor. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, Señor, porque Él es quien nos guía a toda verdad, Señor. Padre, permítenos y ayúdanos a depender más de tu Espíritu Santo. Enamóranos cada día más de ti, Espíritu Santo, que podamos tener
anhelar comunión contigo 24/7. Que saquemos tiempo de calidad para ti, Espíritu Santo. Padre, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Porque es fundamental para los tiempos que estamos viviendo, Señor. Y es fundamental para el crecimiento de tu cuerpo, Señor. Porque si nuestros ojos no son alumbrados, no vamos a poder verte a ti, Señor. Y poder medir tu longitud, tu anchura, tu altura, Señor. Tus dimensiones, Señor. Y si tú dices que podemos, es porque podemos medirlas, Señor. En el Espíritu, Señor. Padre, danos discernimiento de espíritu, Señor. Porque hoy día hay una serpiente de 7 cabezas, Señor. Padre amado Jesús, que quiere engañar a tu iglesia, Señor. Hay una multitud de muchas aguas, Señor, que no es la voz de la iglesia, sino muchas falsas doctrinas, Señor. Muchas, Señor. Corrientes de doctrina por todos los lados, Señor. Anticristo y falsos cristos, Señor, se están y se seguirán levantando, Señor. Pero necesitamos, Señor, estar firmes en ti, Señor. Arraigados en ti, Señor, cimentados en ti, Señor, y unidos entre sí como cuerpo por todas las coyunturas, Señor. Hay algo que se ve en la naturaleza, en los animales. No sé si usted ha visto algún día Discovery Channel, pero a veces presentan esa manada de animales y todos van corriendo mientras los leones le caen detrás. ¿Y a cuáles son los que los leones capturan? Sino a los que se salen de la manada, a los que se apartan de la manada. Mientras permanecen juntos, el león no sabe a cuál acudir. Incluso a veces se reúnen todos y le caen detrás al león. Y el león huye. Pero cuando uno se aparta de la manada, el león lo destruye. A eso es que se refiere la Escritura cuando dice que no dejemos de velar. Velar es estar todos juntos, estar todos unidos en oración, en comunión, buscando siempre la comunión de los santos, tanto física como a la distancia, estar orando los unos por los otros, estar clamando los unos por los otros. Y estar edificándonos los unos a los otros, administrándonos y ministrándonos unos a los otros la gracia que a cada quien Dios le ha dado. No es solamente la persona que se para aquí, eso es egoísmo, que solamente la persona que nos paremos aquí seamos los que tengamos algo que dar. Usted que está allá afuera y que está allá abajo tiene algo que dar. El culto no empieza cuando aquí se dice, se pone en una pantalla, bienvenido a la iglesia. No, el culto empieza cuando 2 personas están reunidas en esta casa. Porque donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí empieza el culto racional a Dios. Donde cada uno no es para estar hablando de lo que... No, es para que yo te imparto la gracia que tengo de Dios. Una palabra que recibí en la semana, una oración por ti si lo necesitas, algo de Dios, un consejo de parte de Dios. Y tú me impartes a mí de tu gracia. Esa es la comunión del cuerpo. Y a eso es que estamos llamados, hermano. Hoy más que todas las cosas, comunión los unos con nosotros, partimiento del pan, las oraciones, adorando, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, hermano. Dios nos está llamando, nos está reuniendo, congregando en sí mismo, para que podamos crecer en esta gracia, hermano. Que dejemos de estar distraídos con falsa doctrina, con viento de doctrina, con estratagemas de hombres. Padre amado, que las redes sociales y que este mundo no nos robe lo que tú nos has dado, Señor. Padre amado, solo aquel que esté fundamentado en Cristo va a permanecer. Así como en los tiempos de Moisés hubo un diluvio, hoy día hay un diluvio que ya están cayendo las gotas. Pero el diluvio no es de agua, no espere agua. El diluvio es una lluvia de conceptos que quieren combatir con los principios eternos de la iglesia. Y si usted no está bien con sus oídos bien afinados, con sus ojos bien alumbrados y en comunión con el cuerpo y con el Espíritu Santo, usted y yo podemos ser arrastrados
El que esté firme, mire que no caiga. No diga, no, porque yo dure 2 semanas, 3, yo no me voy a apartar de Dios. Tenga mucha cuenta. Hermano, tenga mucha cuenta. Apedréme si quiere cuando yo baje de aquí, pero tenga mucha cuenta, hermano, porque por amor se lo digo, hermano. Lo que usted está viendo ahora es un oasis para lo que se aproxima, hermano. Y solo si nos mantenemos unidos entre sí por todas las coyunturas, unidos al Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo y siendo alimentados por esta palabra de gracia que se predica en esta casa, vamos a permanecer. De lo contrario, no le garantizo vida, hermano, a usted. No hay garantía de vida si no permanecemos, hermano. Padre, gracias te damos, te bendecimos, te exaltamos, te loamos. Gracias por cada vida representada, cada familia representada en este lugar, Señor. Guárdanos a cada uno de nosotros. Sobre todo guarda nuestros corazones, Señor. Líbranos del mal, Señor, como dice el Salmo, Señor. Padre amado, y no nos dejes caer en las tentaciones de las corrientes de este mundo, Señor. De estratagemas de hombres, Señor. De esos falsos Cristos, Señor, que parecen Cristo, pero no niegan la eficacia de eso, Señor. Padre amado, guarda nuestros corazones, Señor, y danos esa chispa, Señor, para permanecer encendidos en ti, Señor. Para permanecer en comunión contigo, Señor. Para permanecer guiados por ti, Señor. Que apaguemos los sentidos naturales, Señor, y caminemos por los sentidos espirituales, Señor, para que podamos caminar en luz en este tiempo que estamos viviendo, Señor. Oh Padre amado, es el tiempo de la parábola de las 10 vírgenes. Hermano, llénese del Espíritu Santo. Ese es el combustible de la lámpara. Usted es la lámpara y el combustible es el Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo. Si está lleno, rebose del Espíritu Santo. Pero ese debe ser nuestro enfoque en este tiempo. Olvídese de los problemas, de las circunstancias, que todos tenemos problemas. Cada cual tiene más. Todos estamos ahogados de problemas. Pero eso no nos debe de quitar la vista de Cristo. Los problemas siempre van a estar ahí. Resuelva uno hoy y usted va a ver mañana que va a tener más. Porque los problemas van y vienen, hermano. Pero no se desenfoque de Cristo. Llénese del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo. Busque las cosas de arriba y no de las de la tierra. No haga como Judas, hermano. Busque las cosas de arriba, Señor. Padre, gracias, Señor, te damos. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Y el que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.